Les quiero hablar de una campaña que en realidad tiene que ver con un concepto que es la discriminación a los veganos o la vegefobia o la veganfobia. Le pueden decir como quieran. Ahí está. ¿Quién está ahí? Nuestra eterna Lisa vegetariana, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa con la vegefobia o la veganfobia? Bueno, en primer lugar es una forma de discriminación. Es una forma de discriminación que se basa en suponer... O sea, la palabra discriminación no es mala en sí mismo. A ver, cuando nosotros vamos a la heladería y decimos quiero chocolate o quiero frutilla, estoy discriminando si quiero un gusto u otro. Eso en sí mismo no es un problema. El problema del contenido peyorativo de la discriminación es cuando, frente a dos opciones y las dos en naturaleza no tienen divergencias esenciales, ¿por qué tomo la decisión de una sobre la otra? Es decir, si yo me presentara a jugar a la selección argentina, que mi nivel de futbolístico es paupérrimo, y dijera, ¿por qué me discriminan a mí? ¿Por qué va Messi y no yo? ¿Por qué no puedo ser yo el 10 de la selección? Y obviamente porque no tengo las capacidades. Ahora, si tuviéramos dos jugadores equivalentes en capacidades que jugaran a un nivel similar, y elijo a uno porque o la raza, o la condición sexual, o la orientación económica, o la orientación política, eso es una discriminación peyorativa, una discriminación negativa. Entonces, la pregunta es la siguiente. La vegefobia es una discriminación que se produce hacia los veganos, pero esto no es tan literal o tan llano como para entender que al vegano le afecta. En realidad que si yo voy por la calle y me dicen lo que le decían a la niña, a Lisa, ¿no? Te vas a casar con un tomate, cabeza de lechuga, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocemos todas las lechuguita, ¿no? O sea, el típico apodo que le decían a todos, sos un lechuguita. Bueno, ese tipo de cosas sí impactan en la persona que lo recibe, sí impactan. Se producen casos de bullying. Tuvimos un caso muy famoso que expusimos ante el INADI de discriminación negativa en San Luis en un colegio. A un chico lo discriminaban por ser vegano. Nos encontramos con discriminaciones negativas en cuanto a la posibilidad de obtener un menú vegano en las reparticiones públicas, en los establecimientos educacionales, en una municipalidad, públicos o privados. Es decir, el vegano que tiene una elección compasiva de vida, una visión ética de la vida, no puede elegir su menú, no puede elegir con qué alimentarse, porque no tiene la opción acorde a sus creencias religiosas, filosóficas, éticas, políticas. Digo todo esto porque el veganismo impacta en muchos órdenes, ¿no? Hay quienes veganos por distintos motivos. La verdad es que la única causa por la que uno debería ser vegano es por la cosmovisión ética, por entender de que ese otro es un alguien y no un algo, que siente, es consciente, sufre, experimenta placer, dolor, disfruta de estar con sus congéneres, igual que un ser humano. Pero bien, ese caso de bullying positivo que se da sobre la determinada persona sí impacta a nivel de esa persona que la está sufriendo. Pero la pregunta es esto hay que trascenderlo. Es decir, fíjense esto, lo que hacemos con los demás animales en el mundo es tan grave, la huella de violencia que dejamos sobre los animales es tan grande que de alguna forma hay que generar un desvío, una transferencia de esa negatividad y de esa violencia hacia el otro. Como aquel que todavía sigue siendo de alguna manera responsable de la explotación animal por omisión o por comisión, esto es, aquel que va a la carnicería, no mata pero compra, o sea, sostiene esta rueda de explotación animal. Como aquel que sabe que está participando de alguna manera en forma de complicidad, si se quiere, de instigación, yo le estoy pagando, me salió todo el abogado junto, instigación, complicidad, bueno. Pero instigación es el que crea el dolo en el otro. El crea el dolo en el otro significa, le creo la intención al otro. Bueno, como yo pido demanda, como yo pido carne, hago que otros maten. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, como esto funciona de esta manera, esta violencia enorme que se ejerce sobre los animales hay que transferirla. Y aquel que siente que de alguna manera participa, de alguna forma, en este sistema de explotación, tiene que hacer algo para licuar o limpiar esa carga de culpa. Y la mejor manera, ¿cuál es? La burla. Entonces viene, no vives de ensalada, ¿para qué son los colmillos? El ser humano siempre fue cazador. A ver, ayúdenme con las típicas falacias recurrentes. Los gauchos siempre se hizo lo mismo, la tradición, ¿no? O sea, los médicos me dicen que si no como carne me voy a enfermar. O sea,
todas las falacias que se le puedan ocurrir. La falacia de autoridad, me lo dijo el doctor. Si el doctor lo dijo, evidentemente tengo que seguir consumiendo carne, proteína animal. La falacia de tradición, es decir, siempre lo hicieron así. Los gauchos vivían la carne, bueno, pero también en un momento hubo quema de brujas, en un momento hubo pedofilia, en un momento estaba la prima nocta, donde el rey elegía tener la primera relación sexual con la mujer, pero hoy es inadmisible moralmente. Los tiempos cambian y las cosas cambian y la sociedad va pautando distintos estándares culturales que no son más admisibles en este lugar, en este momento dado y de acuerdo a nuestras pautas culturales. Se acabó, no lo toleramos más. Los negros, la raza negra hace 400 años eran cosa, se los podía comprar y vender. ¿Saben cómo hacían los romanos? Le ponían una mano en el hombro y significaba que estaba vendido. Era una cosa, podíamos hacer lo que quisieran con una persona de la raza negra. La mujer no votó hasta hace poco, más de medio siglo. ¿Lo pueden concebir eso? La mujer no tenía derecho al voto. 60 años hace eso. No estoy hablando de 600 años, no estoy hablando de la Edad Media. Entonces, esas pautas son inadmisibles y hoy nadie tolera, o por lo menos en la urbe, no sé en el campo, pero nadie tolera lastimar o explotar un animal. Nadie lo está tolerando y la sociedad demanda un cambio cultural. Y el derecho tiene que adaptarse como producto dinámico a estas nuevas pautas de conducta. Ergo, ¿por qué digo todo esto? Entonces, lo que aquí es relevante para entender la vegefobia es que el vegano, más allá de la agresión al vegano, la burla, que me va a durar 5 minutos, que me digan lechuguita, cabeza de tomate, lo que fuera, me va a durar 5 minutos, salvo en algún entorno donde la persona es menor de edad, la escuela, y se le hace intolerable vivir. Léase el caso que acabo de mencionar en San Luis, de un chico que tuvo que cambiar de escuela 3 veces porque lo boleaban, o un caso en el Reino Unido donde cuando venía el chico que era vegano le tiraban pedazos de carne en el pecho y se terminó suicidando. Esos son casos de bullying muy heavy, muy difíciles. Pero la pregunta es, más allá de estos casos puntuales, ¿qué es lo que pasa con la vegefobia o la veganfobia? Sabemos que hay un sistema de educación especista. ¿Qué es un sistema de educación especista? Es un sistema donde casi todos los referentes de la educación, sean los medios de comunicación, los maestros, la radio, las redes sociales, combinan a explotar animales bajo la premisa de que es normal, natural y necesario. La doctora Díez me asiente porque no es normal, porque no es natural y porque no es necesario seguir consumiendo y explotando animales. En nuestros antecesores, léase el Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalis, el primer antecesor del hombre moderno, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. ¿Saben que somos un animal? ¿Hace falta aclarar lo que somos animales? Porque parece que somos una entidad aparte que nos trajeron de un ovni y vinimos acá, y por eso esta visión antropocéntrica que nos permite explotar animales bajo la creencia de que somos los dueños y señores de absolutamente todo. No solo de los animales, sino de la naturaleza toda. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos antecesores eran frugívoros o herbívoros, no podían cazar, no hay una fisiología para correr y atacar a otro animal, cazarlo y comerlo a corazón latiente, músculos, cartílagos, nervios, ano, ojos y cerebro. No está, nadie lo puede hacer, no hay ningún ser humano que pueda comer sin que le produzca repulsión comer carne cruda. No sucede así. Nuestra fisiología, si bien es omnívora, somos más bien consumidores oportunistas. El doctor Alan Walker, primatólogo y antropólogo de Gran Bretaña, examinó un periodo de 12 millones de años de los dientes de estos primeros antecesores y llegó a la conclusión de que eran básicamente frugívoros y herbívoros. ¿Cuál fue el momento, temporalmente hablando y climatológicamente hablando, donde el hombre empezó a alimentarse de algo de proteína animal? Básicamente la glaciación de Wisconsin, un evento climatológico donde la Tierra se cubrió de hielo, entonces no podía obtener vegetales. ¿Qué hizo entonces el hombre? ¿Salió a cazar? Esos antecesores, ¿no? El Homo neanderthalis. No salió a cazar. Lo que hacía era alimentarse de carroña, lo que dejaban los verdaderos carnívoros. Incorporaba algo en su ingesta de proteína de carroña. Pero no es que se volvió en un verdadero cazador. No tenemos garras como un tigre, como un lobo. O sea, no sucede de esta manera. Entonces, no es normal, no es natural y ni es necesario. Pero estos sistemas educativos, estos medios de comunicación, nos obligan a creer que sí lo es.
que es normal, que es natural y que es necesario. Y esto va conformando lo que se conoce como educación especista o antropoespecista. Es decir, se nos hace creer que hay una necesariedad, que es indispensable servirnos de los demás animales, cuando esto sabemos que no es así. Entonces, esta huella que yo dije de violencia que está todo el día hacia los animales, se tiene que transferir a través de la burla, como una forma de decir, no me mostres lo que pasa con el sistema de explotación de las especies. Yo no lo quiero ver, no quiero ser cómplice. Y una forma muy burda, un mecanismo muy simplista, es esta, la transferencia de esta violencia a través de la burla, de aquel que entonces es un vegano. Pero el vegano no le afecta esa burla. ¿Le afecta a quién? A los animales. Porque en última instancia, nosotros somos los portavoces de estos seres que son oprimidos y silenciados. Son referentes ausentes. ¿Saben lo que significa referente ausente? Es un concepto que trae la psicóloga norteamericana Carol Adams. Es el que no está. Es el símbolo del que no está. Cuando ponemos un plato en la mesa, ya no decimos vaca, cerdo, pollo. ¿Qué decimos? Churrasco, milanesa, pata de pollo, alita. Le cambiamos el nombre. Ese proceso es el referente ausente. Desde lo simbólico hay una carga de violencia tan grande que silenciamos sus nombres. Ya no existen como tales. Esto es muy común también en el caso de la violencia contra la mujer, la violencia de género o el abuso sexual, donde la mujer deja de ser un ser con toda su integralidad para ser un seno, una cola, una vagina. ¿Se entiende? Se elimina el concepto central de la persona, de esa persona que debe ser tratada en forma holística, para reducirlo a una cosa y a un objeto. En ese proceso trabaja, obviamente, la educación especista, en silenciar el nombre, eliminarlo, parcializarlo o dicotomizarlo, es decir, hay una bandeja de ese ser. O sea, en el supermercado hay un pedazo de ese ser, ya no está en su integralidad. Y todo eso se va retroalimentando. ¿Y cómo se va a sostener si no es a través de más educación especista? Y acá viene la postura que yo tengo, mi tesis, mi propia tesis. La vejefobia es funcional a la educación especista, porque retroalimenta el sistema. Cuando ese otro no quiere ver y no quiere ser cómplice, no me mostré, yo no quiero saber nada de todo esto, yo no quiero ser cómplice de este sistema, me burlo, es funcional a este sistema de educación especista. Le da más, lo refuerza y le da, obviamente, un ciclo nuevo, lo renueva el ciclo de mayor discriminación y mayor educación. Pero ¿qué pasa con aquel que se burla? ¿Por qué se burla? Ya dijimos, pero no quiere ser cómplice. ¿Saben cuál es el problema? En definitiva, aquel que es vegefóbico o el que se burla de los veganos, en realidad se está burlando del sufrimiento de los animales. Y burlarse del sufrimiento de los animales es miedo al matadero. ¿Saben cuál es el miedo? Miedo a la injusticia. Aquel que no quiere ver y se burla del veganismo y incurre en vegefobia o veganfobia, tiene miedo a los mataderos. En definitiva, tiene miedo a la injusticia. No lo quiere ver. Y en función de esto, y retroalimentándose de esta manera, nosotros tenemos que romper este molde, tenemos que romper esta educación antropoespecista. Y una de las maneras es alertar, ver que esta educación lo único que hace es reforzar este sistema injusto de explotación de estos seres que ya son sintientes y conscientes, nadie los puede negar, y que tienen derechos subjetivos esenciales. Los veganos no queremos que los demás animales vayan al colegio, no queremos que voten, no queremos que se casen, no queremos que vayan a una fiesta porque no está en su naturaleza. El veganismo lo que busca es que estos demás animales obtengan los derechos subjetivos esenciales de no interferencia. Es decir, que nadie los puede interferir o articular o suprimir o eliminar. ¿Cuáles son? Vida, libertad, integridad y dignidad. Muchas gracias.